Profe, entonces, ¿de la primer tanda o de la segunda? Y yo me preparé para la segunda tanda, ¿o tienen preguntas de la primera tanda? De la primera, no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era, Brenda? De la primera tanda hicimos varios ejercicios, la puesta en común la clase pasada por WhatsApp. Pero Tenían la tablita para verificar cuándo eran iguales esas igualdades, y a veces siempre o nunca, y cuando era a veces o solo cuando había que analizar las condiciones. ¿Se acuerdan de R, de K? Ese era un ejercicio. El otro era el de los caramelos de menta y chocolate. El otro era sobre cada cuánto se iban a encontrar los amigos, que hay que sacar el mínimo común múltiplo. Sí, sí, eso sí son los que nos habían, a los que nos llegamos, era. Pero el punto 5, por ejemplo, que decía, considerando los enteros y el orden de menor a mayor, o sea, teníamos que ordenar de mayor a menor. O sea, parece muy fácil, entonces no sé si estaba bien. A ver, léeme la consigna. Dice, considerando... ¿Cuál, Brenda? El 3 era, ¿te acordás que estábamos en duda? Ah, sí, o sea, dice, considerando los enteros A mayor a 1, B mayor a 0, y ordenen de menor a mayor los siguientes temas de números fraccionarios. Y ahí nos da una lista. El primero era 4 sobre A, el otro 3 sobre A, después 7 sobre A. Y en teoría queda así ordenado. Después el segundo, 7 sobre A. Y 3 sobre A. Y entonces quedaría 3, 4 y 7. Claro, de menor a mayor. Después el otro decía, todos los numeradores eran A, pero los denominadores decían A más 1, A menos 1, A más 2. Queda en ese orden. O sea, el menos 1 en realidad. A, después del denominador, A menos 1. Sí, A más 1 y A más 2. A más 1. ¿Se ve bien su pizarrón? A más 2. No se ve bien porque no está bien mi tinta, por eso no se ve bien. Ah. Ahí sí se ve. Ahora sí. Brenda, ¿vos le pudiste llamar a Sobi? Acá Dina Otto está para entrar. Acá era 3 sobre A. Tienen que ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces, supónganse que A, una manera de analizar es reemplazando a A, por ejemplo, por un número. Entonces, si A vale, por ejemplo, 3, 3 menos 1 es 2. Y acá 3, 3 más 1, 4. ¿Sí? Y acá 3, 3 más 2, 5. ¿Sí? Entonces, si las fracciones tienen el mismo numerador, ¿sí? Tienen el mismo numerador, cambian los denominadores. ¿Quién es menor acá? ¿3 medios o 3 quintos? No, 5. 3 quintos. ¿Por Porque qué? está dividiendo en 5 partes al entero. Exacto. ¿Puede ser? Como al 3 se divide en 5 partes, cada una de esas partecitas, ¿sí? 3 quintos va a ser menor que 3 medios, ¿sí? Porque acá el 3 está dividido en 2 partes nomás. El 3 acá está dividido en 4 partes, sería 0,75, ¿sí? Acá sería 1,5,
y acá si al 3 lo divido en 5 partes, sería 0,6. Entonces, el menor acá es 3/5, continúa 3/4, y el mayor es 3/2. Acá está ordenado de menor a mayor. Y acá está ordenado de mayor a menor. ¿Se entiende? Nada bien. Y si la fracción tiene el mismo denominador, ¿sí? Vamos a borrar esto. Si tiene el mismo denominador y cambia el numerador, por ejemplo, acá teníamos 4 sobre A, 7 sobre A, 3 sobre A. Vamos a suponer que A vale 3, como dijimos recién. Entonces sería 4 sobre 3, 7 sobre 3, 3 sobre 3. ¿Quién es menor? 7. No sé. O sea, Si tiene el mismo denominador y cambian los numeradores. están partidos. Entonces, tenemos distintos enteros partidos en la misma cantidad de partes. Claro. ¿Entienden? Entonces acá tenemos 3 partidos Ah, no, en 3. y sería el 3. 7 partido en 3. ¿El 3? Exacto. 3 sobre 3 es el menor. ¿Sí? Entonces acá si esto queremos ordenar de menor a mayor, va a ser 3 sobre 3, después 4 sobre 3, y después 7 sobre 3. Toma por si se acaban las hojas y quedaran cartona. Mi vida. Bien, entonces, si tienen el mismo denominador, es menor aquella que tiene el menor numerador. ¿Sí? Una estrategia, aparte de darle un valor a A, es transformar el número decimal. ¿Sí? Para ver qué número qué número nos da. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Claro. Sí, profe. Y entonces el 3 que dice, por ejemplo, el primero dice B sobre 2A, B sobre 3A, 3B sobre 4A. Ahí también reemplazamos los números y ahí vamos a saber cuál es Esa cuál. sería una estrategia. A ver, repetime de vuelta. B sobre 2A. Sobre 2A. 2A. Ajá. Después. Después B sobre 3A. Muy bien. B sobre 3A. B sobre Y 3A. después 3B. Ajá. Y 3B sobre 4A. Ajá. Acá sería, fíjense qué estrategia también pueden usar ya, aparte de darle un valor a B y a A, ¿sí? Acá en cada caso le van a dar el mismo valor a B y el mismo valor a A, ¿sí? Pero aparte de esa estrategia, pueden utilizar una que es un poquito más general. Fíjense, en todas ustedes tienen la fracción B sobre A, ¿sí? En esta primera, BA, al estar B dividido por 2A, BA está multiplicada por 1/2. ¿Sí? Acá, aunque no lo vemos, está el 1. Entonces, acá tenemos 1/2 de B sobre A, sin importar cuánto vale B y cuánto vale A. Acá tenemos 1/3 de B sobre A, y acá tenemos 3/4 de B sobre A. Como BA está en las B sobre A está en las 3 fracciones, nos basta comparar 1/2 con 1/3 con 3/4.
que son los factores numéricos, sería que están afectando a la misma fracción en las tres expresiones. Entonces, Claro. ¿cómo es un medio? Sin importar, eso se puede hacer porque acá tenemos b sobre a, b sobre a, b sobre a. Entonces analizamos lo que vendrían a ser los coeficientes, ¿sí?, de la fracción b sobre a, los coeficientes numéricos. 1/2, 1/3 y 3/4. Entonces, sin importar cuánto vale b y cuánto vale a, la relación se va a mantener, ¿sí? ¿Cómo es 1/2? ¿Cómo es 1/3? ¿Y cómo es 3/4? Como son fracciones conocidas, ustedes pueden representar mentalmente con el número decimal al que corresponde, ¿sí? 1/2 es 0,5, 1/3 0,3333 y 3/4 0,75. Y ahí ordenar de menor a mayor. Si nos piden que ordenemos de menor a mayor, ¿sí? ¿Quién va a ir primero? El 3/4. Primerito, primerito. Ay, ya no veo mal los números, profe. B sobre ¿No B. ves? No veo mal. Van que estoy sin anteojos, peor. Acá tenemos 1/2 de b sobre a, encima el reflejo ahí. 1/2 de b sobre a, 1/3 de b sobre a, 3/4 de b sobre a. ¿Quién sería menor? Ah, y sería 1/3. Exacto, 1/3 de b sobre a. Después, ¿quién continúa? 1/2. 1/2 de b sobre a, o lo que es lo mismo, b sobre 2a, ¿sí? Y después continúa, ¿quién? La que nos queda, por descartes, ¿sí? 3/4 de b sobre a. ¿Se entendió? Ahí voy a sacar una foto, porque no tengo foto de ustedes. Así subo en el grupo. Yo nomás voy a salir, profe. No, pero ahora está Hernán y van a salir los nombres de tu compañera. Posá lindo. Bueno. La otra vez se me pasó y no saqué foto. Tengo que sacar el flash. Va de vuelta. Ahí. Posar, Araceli. Eso no vale, Hernán. Vos no activás tu cámara. Esto es trampa. Bueno, voy a dejar de payasadas y vamos a trabajar. Bien. Entonces, ¿este se entendió? Sí, profe. Yo no entendí. Bueno. Dina, Brenda, Hernán, ustedes me pueden parar si no entienden algo, sí, preguntar. Les vamos a Yo no escuchar. entendí, profe. ¿Eh? ¿No Yo no entendiste? entendí. No. Brenda, Sí. ¿no entendiste este último? Ajá. Bien. Como tenemos B sobre A, ¿sí? B y A B puede tomar un valor numérico y A puede tomar otro o el mismo, porque puede suceder que B sea igual que A, ¿sí? Sí. Como acá en las tres expresiones está B sobre A, se admite que en los tres casos B va a tomar el mismo valor y A va a tomar el mismo valor. Entonces, por ejemplo, que B valga 7 y A valga 4. Tenemos 7/4 por 1/3, 7/4 por 1/2, 7/4 por 3/4, ¿sí? Entonces, como en las tres expresiones tenemos la misma fracción B sobre A, basta con analizar cuánto valen estos factores
que me están afectando a B sobre A, que son un medio, un tercio, un medio y 3/4. ¿Por qué? Porque en las tres expresiones está B sobre A, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, acá tenemos que analizar un medio de B sobre A, cómo es con respecto, que vendría a ser lo mismo que la mitad de B sobre A, la mitad de una fracción. Un tercio de B sobre A, que vendría a ser la tercera parte de esa misma fracción. Y acá tenemos 3/4 partes de esa misma fracción. Entonces, sin importar cuánto valga la fracción, cuánto valga el numerador y denominador, analizando un medio, un tercio y 3/4, puedo establecer cómo son estas cantidades, ¿sí? Y ordenarlas de menor a mayor, ¿sí? Entonces, un medio, un tercio y 3/4, un medio es la mitad de la fracción. La mitad de la fracción es mayor o menor que la tercera parte de la fracción, sin importar cuál sea esa fracción, ¿sí? Obviamente va a ser menor la tercera parte. Imagínense que esa fracción represente algo concreto, por ejemplo, una torta, ¿sí? Entonces, la tercera parte, si yo divido a la torta en 3 partes iguales, una porción es un tercio. Entonces, un tercio es menor que la mitad de la torta, ¿sí? Y a su vez, un medio es menor que 3/4 partes de la torta. Si divido la torta en 4 y tomo 3 porciones, 3/4 es más que la mitad, ¿sí? Podemos hacer esta comparación solamente con los coeficientes porque la fracción es la misma en los 3 casos. Si acá estaba B sobre A, acá tenía C sobre A, y acá tenía D sobre A, ya no. ¿Entienden? Ahí vamos a tener que analizar completamente y contemplar todas las posibilidades, incluyendo los valores de A, de B, de C y de D. Acá, como en las 3 tenemos la misma fracción, no importa, o sea, si B sobre A, por ejemplo, valga, B vale 7 y A vale 4. La mitad de 7/4 va a ser siempre más que la tercera parte de 7/4. ¿Sí? La mitad va a ser siempre más que la tercera parte. Y el 3/4 de 7/4 siempre va a ser mayor que la mitad. Sin importar la fracción, con cualquier fracción se va a cumplir la misma relación. Sí, esta misma relación. ¿Quedó más claro, Brenda? Sí, profe. Sí. Esta, muy bien. ¿Cuál era el ejercicio que seguía o de qué otro? No, y el otro era verdadero o falso nomás. Que eso creo que no. ¿Entendieron? Bien. Ajá. El 7 es justificar por qué si A no es igual a 0, entonces A elevada a la 0 es igual a 1. Si eso tienen que investigar. Les vamos a dejar sí, que investiguen. ¿Sí? Yo busqué en internet todo, pero no sé cómo explicar. En internet había con ejemplos nomás. Sí, y ustedes van a ver en Entendí lógica también. cuál. En lógica y en Entendí lógica cuál 1 es. también van a ver. ¿Sí? Ah. Así que... Y bueno, entonces sí. Y el otro era resolver el criptograma, que eran números romanos. Exacto, muy bien. Obviamente que ahí ese pictograma está mal escrito, porque 3000, bueno, hay una manera de... Ese es porque es un problema de ingenio matemático. Entonces se mezcló por eso los romanos con los números escritos de nuestra forma, digamos. ¿Sí? Bien. Y el otro era que hallemos el valor de la cifra que falta, que era 6 porque va de 3 en 3. Claro, muy bien, sí. Eso nomás. Muy bien. Vamos a compartir entonces el Word. Voy a compartir pantalla con el Word de la segunda tanda de problemas, ¿sí? Ahí, Araceli, vos habías preguntado ayer. ¿Cómo? Podemos empezar de atrás para adelante. Con el de la O vamos a hacer última tanda. todo.
Sí, profe, porque siempre empezamos con los primeros que son más fáciles. Bueno, dale. Los últimos son re difíciles y no encontré solución. Bueno, vamos a empezar de atrás por adelante. Muy bien por la sugerencia. A ver, compartir pantalla. Esperen que estoy aprendiendo todo esto. Ahí está. Bien. Después estudiando solo. Lo único que yo, como les comenté en el grupo hoy, voy a mirar la cámara, yo siempre miro donde yo me veo y parece que miro para aquel lado. Me hablo a mí misma. Bien, yo les comenté hoy en el grupo que estos valores, acá no es 108, ¿sí? Es 10 a la octava. Sí, y, profe. acá, y acá no es 105, es 10 a la quinta. Bueno, eso ya está. Acá ustedes tienen una hoja rectangular, ¿sí? De 30 por 40. Ustedes lo que pueden hacer acá es efectivamente hacer una prueba, empírica se llama, porque pueden cortar efectivamente una hoja de cartulina o un cartón de 30 por 40, ¿sí? Supónganse, bueno, ustedes no van a ver ahora mi pizarrón, o sí van a ver, sí. Yo tomo que esto vale 10, perdón. Esto es 10, esto es 10. Estoy usando una escala, ¿sí? Esta misma distancia la traslado 4 veces acá. Aproximadamente, ¿sí? Bueno, y ahí tengo, supónganse, 30 por 40. Y se quiere recortar un triángulo en una de sus esquinas. Decidir y justificar cuál de los cortes dibujados es posible. Entonces ahí no queda más que probar, ¿sí? Probar y ver si esos cortes que están ahí son posibles, ¿sí? Entonces, vamos a suponer el primero, vamos a hacer uno, ¿sí? Después les dejo a ustedes que exploren con los otros dos. Por ejemplo, el primero dice que tenemos 35 arriba. Si tenemos 35 arriba, estos son 10, 20, 30, 40. 35 va a ser acá. ¿Sí? 35 y acá 2. Acá tenemos 5. Y acá 2. ¿Sí? Tomo 2 y 1 esto. Tengo que comprar una regla. Sí, yo también. ¿Sí? Si acá mide 5, acá este pedacito mide 2, es posible que esto mida 20, perdón, 20. 28. Y esto mide 20, esto mide 5 y esto mide 2. Acá yo estoy ajustando lo mayor posible a la realidad, ¿sí? A la medición real. Entonces, ¿cómo pueden probar esto? Como acá esta es una esquina, pueden probar si lo hacen bien con la cartulina y midiendo, pueden comprobar midiendo, ¿sí? Midiendo a ver si esto mide 20. Pero si no, la otra forma de probar es ¿con qué teorema? De Pitágoras. Con Pitágoras. Probar. Nosotros llegamos hasta ahí, profe. No, y así es. No. Así es. Entonces, como acá tenemos una esquina que es recta, se formó acá un triángulo rectángulo, ustedes pueden darle valores a los vértices, ¿sí? Entonces tenemos
si este pedacito mide 2, ¿cuánto mide el resto? Es 30 menos 28. 2, 28. Entonces tenemos que probar si 28 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 20 al cuadrado. 20 al cuadrado. Pero igual ahí, profe, a simple vista ya sabemos que no, porque la hipotenusa no puede ser más chica que uno de los catetos. Uno de los catetos. Exacto, a simple vista ya, no puede ser nunca. Siempre en todo triángulo, el lado de mayor amplitud se opone al ángulo de mayor amplitud. Esa es otra forma de fundamentar, ¿sí? Okay. Así que muy bien, Araceli. ¿Está? Bueno, y después ¿y allá los otros? el otro, fíjense que es, el otro les va a quedar 6 acá, 8. 6 acá, y si acá mide, este resto mide 22, ¿cuánto mide esto? 8. 8. Y acá mide 10. 10. Entonces, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. 36. Los dos últimos dos sí nos habían dado bien, pero ahí no 8 sé. al cuadrado, 64. 64 más 36 me da 100. Entonces, este segundo sí es posible. ¿Sí? Y el tercero, probar de nuevo. Sí, ¿Sí? también nos da. Bueno, entonces sí. En el otro tienen, acá por Pitágoras no se cumple, obviamente a simple vista sabemos que no, y lo otro por lo que dijo Araceli, ¿sí? Que no puede ser en un triángulo rectángulo un cateto mayor que la hipotenusa, es imposible. Y vieron que muchas veces uno hace un gráfico así, que no está trazado a escala, y uno a veces le puede dar cualquier valor, y eso no siempre va a corresponder con la realidad. O por ahí ni Claro. existe esa figura. No se puede. Entonces los dos se pueden hacer, profe. Los dos métodos, ¿sí? Con los dos métodos. Con O sea Pitágoras. que la del medio y la última se puede hacer ese corte. En la del medio se puede hacer el corte. Ese corte es real, pero no así como muestra ahí. Con esas medidas sí, pero vieron que ahí es como que 8 es mayor que 22. Y no es cierto. Pero sí se puede hacer un corte de manera tal que acá me quede 22, ¿sí? Acá me quede 8 y acá me quede 6. Y que esto sea 10. Se puede hacer ese corte con esas medidas. ¿No están entendiendo, parece? No, o sea, usted me está diciendo que según el dibujo que se hizo ahí en el PDF, no, entonces, pero si fuese en las medidas correctas, sí. Claro, cuando yo corto... la trampa está ahí. Exacto. Ustedes cuando dibujan en matemáticas pueden hacer dibujos así como el que muestran acá, donde la medida no tenga nada que ver. Pero hay veces Claro, que bueno, no, sí. hay veces que no va a ser posible. Para que sea posible hay que probar con alguna propiedad o hay que probar en la práctica con un material concreto. Era la que te hablaba. Bueno, mi amor, yo estoy... ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces el último, sí se puede. El Segundo. segundo también se puede. Se puede hacer pero ese yo corte. dije- Entonces los dos se pueden. El último Ese yo no sería probé, pero si ustedes me dijeron que da, Sí, profe, da 5 también. bueno, entonces si se verifica, sí. Bien. Yo me preparé para los primeros. Bien, esto yo miré hoy y yo dije, bueno, eso tienen que probar, ¿sí? Con Pitágoras. Lo analicé Sí, punto por punto. Sí, Bien, profe, nosotros habíamos probado y el primero nomás no nos daba, pero estábamos en duda si podía ser posible los dos, tenía que ser sí o sí uno solo.
Ah, no, puede ser posible 2. No necesariamente solo uno. Hay veces que puede ser ninguno. Acá ningún corte es posible. ¿Sí? Ninguno de estos cortes es posible. Puede ser que alguna vez les preguntemos y ninguno sea posible. ¿Sí? Les aviso para algún examen. Pero en la vida real sería que ninguno de los 3 cortes puede ser posible. A ver, en la vida real va a ser posible si yo corto así a escala. Este corte acá, por ejemplo, no sería posible, porque acá si esto vale 28 y esto vale 5, esto no vale 20. ¿Entienden? Si esto vale 28 acá y esto vale 5, imposible que esto valga 20. Lo otro sí es posible, pero no en esas proporciones como muestra el dibujo. Ahí, Claro, en el segundo y en el tercero, lo que no está mal los valores, lo que está mal es la proporción, porque ahí me está diciendo que 22 es mayor que 8. Eso nomás es lo que está mal. En el segundo y en el tercero. Pero esos cortes, para que me queden de esas medidas, sí son posibles. Porque verificaron con el teorema de Pitágoras. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Esos dibujos son esquemas gráficos. Yo puedo decir, bueno, si acá tengo 5 y acá tengo 3, y hago este segmento mayor que este. Pero entonces, si yo hago que este segmento vale 3, este vale 5, este es de menor longitud que este, yo no puedo ahora agarrar y con una regla y medir cuánto mide la hipotenusa y ese valor va a ser real. No. Yo, para medir cuánto mide la hipotenusa, yo acá tengo que o marcar 3 centímetros o marcar 3 unidades de medida, y acá tengo que marcar 5 unidades de medida o 5 centímetros, y ahí sí va a tener sentido medir. Medir o aplicar Pitágoras para ver cuánto mide la hipotenusa, para que se ajuste a lo real. Yo puedo dibujar de mentiritas, pero después medir de mentiritas, pero después tengo que ajustar para ver el valor del dato que me falta, o aplicar una propiedad, o hacer un nuevo dibujo a escala bien. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bueno, está. Y el de arriba, lo mismo, tiene que hacer a escala. Y 1 centímetro de ustedes es 1 metro. Y ahí tienen que utilizar todas las propiedades que vieron de geometría. Mediatriz, ya les estoy... Profe, ¿usted ve lo que dice? Eso. Así quedaría. Sí, Más o menos. más o menos así. Uh-huh. Y ahí los cálculos. Exacto. Más cerca de una recta que de la otra, si estas dos rectas conforman, o estos dos segmentos conforman un ángulo, trazamos la bisectriz. Más cerca de una recta, o más cerca de un segmento con respecto a otro, y los dos son paralelos, tenemos que hablar de mediatriz. Está a mayor distancia de un punto, tenemos que hablar de circunferencia, ese punto es el centro y el otro valor es el radio. Ahí aparece la noción de circunferencia, de mediatriz y de bisectriz. Queda menos de 1 minuto, se está por cortar. ¿Ustedes quieren que hagamos otra sesión o continuamos por WhatsApp?